Bien, entonces continuamos con el tutorial del manejo de SAS. En la introducción ustedes ya sabían manejar algo lo que eran los códigos, ¿no es cierto? Algunos de los principales comandos para elaborar una tabla. Y para quienes no recuerdan, les voy a elaborar una pequeña tabla acá con los comandos que se suelen utilizar. Así que vamos a ingresar a mi SAS Studio. ¿Cómo creaba una nueva página? Un nuevo programa con F4, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿cómo colocábamos nuestra tabla? Y vamos a hacer, miren, vamos a hacer la tabla. ¿Recuerdan que hicimos aquí una tabla de las concentraciones de CO2? ¿Sí? Hicimos una gráfica de regresión, ¿sí? Y era un tipo de regresión estocástica. ¿Por qué era estocástica? Porque los puntos obviamente no seguían la tendencia de la línea, sino estaban dispersos, ¿no es cierto? Pero tenían relación porque tenían esa tendencia a agruparse a lo largo de la línea. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Y para ello, ¿quién me puede indicar cómo ingreso los valores de la tabla? Tengo aquí este es del libro que les están dando a ustedes en matemática. Aquí están los años de 1980 hasta el 2008 y las concentraciones de CO2. ¿Recuerdan el ejemplo? Que lo hicimos aquí en Excel, ahora lo vamos a hacer en SAS, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo ingreso mi primer código? ¿Qué debo de ingresar? Data. ¿No es cierto? Me va a crear data y le vamos a colocar el nombre de la tabla. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Contaminación. En este caso vamos a hacer la tabla de contaminación de CO2. Cuando haga las líneas de comandos, aquí no puedo colocar ni tildes, ni la letra ñ, ni tampoco caracteres especiales, porque no se ejecuta el comando. Así que simplemente aquí, ¿qué hago para decirle hasta ahí llega nuestro comando? Punto y coma. En la siguiente vamos a colocar el nombre de las columnas, ¿sí? ¿Cómo colocamos el nombre de las columnas? Muy bien. Input. Muy bien. Input, y vamos a colocar dos columnas, que sería en este caso año y nivel de CO2, ¿sí? Entonces vamos a colocar, y como no nos coge la letra ñ, vamos a coger, para que no se lea feo en inglés, ¿sí? Year, y vamos a colocar nivel de CO2. CO2. ¿Qué hacemos para decirle que hasta ahí llegamos con las columnas? Punto y coma, ¿no es cierto? Luego cards, ¿no es cierto? Para indicarle los datos que vamos a agregar, ¿sí? Yo tengo ya mi texto ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden utilizar, yo tengo mi editor de texto por aquí. Yo tengo ya mis datos pasados aquí de CO2. Simplemente los voy a copiar. Ustedes saben que lo que tengo que hacer es colocar en la primera columna el valor del año, a un espacio para que vaya a la segunda columna. Coloco mis datos aquí desde 1980 al 2008 y finalizo con punto y coma, ¿no es cierto? ¿Y qué más hago ahí? Le doy correr al programa con este icono de este muñequito que está corriendo, ¿no es cierto? Listo, entonces me ha generado lo que es la tabla, ¿sí? Ahora, yo necesito crear este gráfico basado en esta tabla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es utilizar aquí en el panel izquierdo, ustedes van a tener en tareas, van a tener datos, ¿sí? Aquí va a permitirles apilar los datos. Por acá
crear gráficas, hacer cálculos estadísticos, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es la opción gráfico y vamos a utilizar este que dice diagrama de dispersión. Seleccionamos diagrama de dispersión y miren lo fácil que es crear, porque solo me toca arrastrar la opción de gráfico hacia donde están los datos. Y lo intento hasta que me aparezca esa flechita verde, ¿sí ven? No sé si se nota. Sí, al final está como un visto, ¿sí? Verde. Al soltarlo, obviamente lo que me pide aquí es ya que designe cuáles van a ser los valores en el eje X y en el eje Y. Entonces en el eje X, ¿qué vamos a colocar? Volvamos acá. ¿Qué vamos a colocar en el eje X? Los años, ¿no es cierto? Y en el eje Y, la concentración, ¿sí? Entonces vamos a decirle acá en el eje X, vamos a seleccionar año de las opciones que tenemos aquí, aceptar. Y en el eje Y vamos a colocar los niveles de CO2 y le damos correr programa. Le volvemos a dar, a veces es por lo del internet, ¿sí? La conexión a internet. Si le sale esa imagen, le vuelven a dar hasta que salga ya el gráfico. ¿Es acaso el mismo gráfico que tuvimos cuando hicimos aquí el trabajo? Y miren lo rápido que es, ¿no? Así que esa es la forma como pueden realizar un gráfico. Y ahora la regresión es muy fácil. Donde dice aquí apariencia, ven ustedes que estoy manipulando acá las pestañitas. En la parte superior, donde está el nombre de la tabla, hay 3 pestañas. Uno que dice datos, otro que dice apariencia y otro información. Damos clic en la pestañita que dice apariencia y ahí seleccionamos la opción regresión, ¿sí? Y esa nos va a dibujar la regresión en el gráfico. Así que le damos acá en correr el programa. Y ahí la tienen, ¿no es cierto? Ahí está nuestra regresión. ¿Qué significa esta regresión? Que los datos están interrelacionados, porque están muy cerca de la línea. Así que hay una relación directa entre los niveles de contaminación y los años que han pasado. ¿A qué se debe esto? Esa es mi discusión. Si observan que cuando yo presento los resultados, presento el gráfico. Que cuando yo presento los resultados presento las tablas, pero cuando yo hago una discusión escribo, digo, hay una relación directa, ¿sí? Debido a la prueba de regresión. ¿Por qué? Porque continuamente existe una acumulación de contaminación en la atmósfera. A partir, por ejemplo, esto ya lo he leído en los libros, ¿no? Dice que a partir de 1920 las concentraciones de CO2 se han incrementado. ¿Debido a qué? Al inicio de la era industrial. También a la consecuente explotación de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Que ha ido incrementando las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Entonces, esa es mi discusión en base a este pequeño dato, ¿sí? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Bastante sencillo, ¿no es cierto? Entonces, este video queda grabado para que puedan ustedes hacerlo. Pero no solamente puedo hacer ese gráfico, hay algunos gráficos que yo puedo realizar. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, en estadísticos. Yo tengo aquí en estadísticas, ven aquí, en el menú estadísticas yo puedo sacar aquí rápidamente lo que es el promedio de datos, ¿sí? Puedo sacar a ver si es que hay una distribución normal. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? ¿Recuerdan qué es una campana de Gauss? Esa forma de campana de los datos que están limitadas por la desviación estándar. Cuando nosotros hacemos aquí una comparación de lo que es edades, casi la mayor parte empieza la universidad de qué edad, de 18 años, ¿no? Pero hay algunos que se atrasan y que entran a la primer año un poquito más viejos, pero no son todos. Y hay otros también que se han adelantado en el colegio y no entran de 18 años, sino entran de
17, a veces terminando los 16 añitos, pero eso serán 1 o 2. ¿Qué me dice la campana de Gauss? Que en el centro se acumula la mayor cantidad de población. Siempre hay esa tendencia. Entonces, siempre los chicos de 18 años van a ser la tendencia, se van a acumular en el centro, pero los extremos, ¿qué me dice? Los puntos raros, o sea, las edades menores, que son poquísimos, y los que son mayores de 18 años, los más viejitos, también son pocos. Y es así como se distribuyen usualmente los datos, ¿sí? Entonces, quiero saber si es que estos datos tienen un comportamiento igual que una distribución gaussiana, y si es que también quiero saber cuáles son las medias, la desviación estándar, ¿sí? Cuál es la media de todos estos datos. Y es fácil a través de aquí, de esta opción estadísticas, el subconjunto que dice estadísticas de sumarización. Entonces lo que tengo que hacer, arrastrarlo hasta mis datos, ¿sí? Comprobamos que sea nuestra hoja. Le pusimos como nombre contaminación CO2, ¿sí? Aquí ustedes tienen que observar que cuando ustedes ya comienzan a trabajar en el programa, se quedan guardadas algunas hojas, también algunos trabajos hechos anteriormente, algunas tablas, y a veces no les salen los datos porque no está elegida la tabla que queremos analizar. Tengo que comprobar entonces que es mi tabla contaminación CO2. Una vez que tengo ya elegida la tabla, le voy a colocar cuál es la variable de análisis, y ustedes tienen aquí un asterisco en rojo. ¿Qué significaría ese asterisco en rojo? Que es obligatorio llenar ese campo, ¿sí? Así que yo lo voy a llenar. ¿Cuál es mi variable de análisis? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿El promedio de los años o el promedio de la concentración? ¿Qué es lo que se está midiendo? La concentración. Entonces elijo, para que me dé la media, la desviación estándar, la mediana, ¿sí? Elijo nivel de CO2. Y acá al igual me da algunas opciones, ¿no? Por defecto me viene usualmente el cálculo de media, desviación estándar, valor mínimo y máximo, ¿sí? Cuando son miles de datos es importante tener esto, ¿no? Puedo tener también la mediana, así que le voy a hacer clic en mediana, y con eso puedo ejecutar haciéndole clic aquí en correr programa, ¿sí? Y me sale ahí en una tablita lo que es la media, que es 360.5 de todo lo que es las concentraciones de CO2, ¿no? Tenemos un promedio de contaminación en este lapso de 15 años de 360.5. Tiene valores mínimos, el más bajo que se ha registrado es 338 y el más alto 385. Actualmente, ¿cuál es la concentración de CO2 en la atmósfera? De acuerdo al Mauna Loa, no VAR Mauna Loa, sino la estación de observación, estamos sobrepasando los 400 partes por millón, ¿sí? Estamos llegando prácticamente a niveles que nunca se había visto en la historia. Habíamos estado en 300, 350, hay este dato de 385, pero no habíamos llegado a los 400. Así que si ustedes quieren chequear cómo va el CO2 en la atmósfera, ingresan a este observatorio Mauna Loa. Pero también aquí nos puede permitir en gráficos tener un histograma, ¿sí? Vamos a ver. El histograma me permite observar los datos cómo se han agrupado a lo largo también. Miren ustedes cuáles han sido los mayores promedios de una manera gráfica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barras? ¿Han hecho los diagramas de barras? ¿Han visto los resultados presidenciales? Dice, tiene un porcentaje y el otro tiene otro porcentaje, se los representa por separado. Porque se representa a través del gráfico de barras, ¿qué se representa? Valores. Se hace comparación de valores. Es como en la gráfica del queso que le llamamos, o de tarta, ¿no es cierto? También se hace comparación de valores. Y un histograma, ¿qué es lo que representa? Frecuencias. Y por eso es que están pegados
cada una de estas barras, ¿no? Representa conjunto de valores, ¿sí? A partir de un valor hasta el otro valor y a continuación se ajusta al siguiente valor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Bien. Entonces, veamos, no sé si alguien quiere pasar y hacer un ejemplo aquí, y ya no lo grabaríamos, nomás, para que no tenga miedo. Bien, solo termino mostrándoles también la distribución de la campana de Gauss. La podemos realizar fácilmente. Voy a cerrar esto de aquí. Ya. Tenemos aquí también nuestro análisis de distribución. Debajo de todas las estadísticas está para poder realizar el dibujito de la campana de Gauss. La arrastramos nuevamente hasta acá. Chequeamos que sea nuestra tabla. Variable de análisis va a ser concentración. Vamos a correr el programa. Y añadir curva normal. Aquí en opciones debe estar esta pestañita activada. Bien, miren la curva de Gauss, ¿sí? Entonces los datos no tienen un comportamiento normal, ¿sí? ¿Por qué? Están tendiendo a agruparse hacia la parte izquierda, ¿sí? Entonces vean que no tienen una distribución normal de los datos. Y eso les da ya una pauta para hacer un análisis ya de mayor peso, ¿no es cierto? Para poderlo discutir. ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? ¿Se entendió? Está fácil, ¿no es cierto? La campana de Gauss, distribución gaussiana. Vuelvo a repetir, ¿cómo la obtuve? Del mismo menú de estadísticas me permite seleccionar también, aparte de las estadísticas de sumarización, que son las medias, medianas, varianzas, valores máximos y mínimos. También me permite realizar análisis de frecuencias, de correlación, algunos tipos de análisis estadísticos que ya en su tiempo los verán, ¿sí? Ahora, el análisis de distribución es parte de este menú. Yo lo que tengo que hacer es el mismo procedimiento para crear una gráfica, es arrastrar, ¿sí?, mi gráfica de análisis de distribución y colocarla, ¿sí ven?, hasta que se haga verdecita, ¿no? No coge a veces a la primera. Ahí, ¿sí ven que se puso verde? Soltamos y le colocamos en nuestra variable de análisis la variable que nos interesa conocer. En opciones simplemente le activé la pestañita que dice añadir curva normal y corrí el programa. Así de sencillo se maneja este programa. Fácil, ¿sí? Hay algunos procedimientos un poco más complejos que en su momento ya los verán, pero este programa les va a ayudar mucho, ¿no? Así que ahí tienen ustedes cómo realizar este tipo de análisis. Otra cosa también que me interesa indicarles es que hay muchos datos que ustedes pueden utilizar aquí para practicar las diferentes gráficas, ¿sí? Datos ya ingresados. Por ejemplo, yo voy a colocar mi nueva página, mi nuevo programa, y voy a abrir aquí en librerías. Yo tengo la opción, todos estos son ejemplos, ¿no? Aquí donde dice SAS Help, ¿sí? Aquí hay algunas librerías con ejemplos hechos, hay de automóviles, hay que les puse también en las diapositivas sobre las edades, sexo y peso, talla que hay en una clase. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle doble clic y va a aparecer ahí ya las tablas, ¿no es cierto?, con datos que ustedes ven aquí de texto y numéricos. ¿Cómo sé que son de texto y numéricos? En el menú que ustedes ven acá, que es donde se está moviendo el cursor, ¿sí? Ustedes tienen aquí, por ejemplo,
No sé si se logra ver, hay una letra A dibujada en ese triángulo azul, ¿sí? Ya les va a quedar grabado en el video, ¿sí? Pero ahí hay una letra A que está dibujada dentro de este cuadro azul, que significa que esa columna tiene como contenido caracteres o letras, ¿sí? En el otro, por ejemplo, en este círculo donde está edad, está un círculo azul y están encerrados los números 1, 2, 3, que significa que son valores numéricos. Entonces, bueno, vamos a dejarle